Muy buenos días, ¿cómo están? Yo quiero agradecer nuevamente esta convocatoria a la gente de IDEA y por supuesto al comité organizador. Para mí es un honor moderar este panel que seguramente va a ser uno de los protagónicos de esta jornada y del coloquio, porque de lo que se va a debatir acá es de cómo generar empleo formal, especialmente cómo hacerlo para los jóvenes en la Argentina, en la búsqueda de su primer empleo. Hasta ahora hemos debatido a lo largo de toda la mañana la macroeconomía, ¿no? Los grandes obstáculos, que en algunos casos se los definió de una manera, en otros casos se los ha definido de otros, pero en cualquier caso ha quedado claro que estos obstáculos son herramientas que en algún momento tenemos que enfrentar y sortear en la Argentina. Y a partir de este panel vamos a hablar de la mirada microeconómica sobre la generación de empleo. Y lo van a hacer los protagonistas. Los van a hacer referentes del sector privado, referentes del movimiento sindical y referentes de las organizaciones sociales. Así que paso a presentarlos. Jorge Sola es secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, pero también es secretario gremial del Sindicato del Seguros. Alexander Roig es presidente del INAES, es profesor e investigador de la UNSAM y también es dirigente del movimiento Evita. Y a Paula Altavilla ya la conocen todos porque ella nos dio la inauguración formal en este 57 coloquio de IDEA porque es la presidenta del coloquio y además es la vicepresidenta segunda de IDEA y además es la country president en Argentina, Uruguay y Paraguay de Schneider Energy. Así que a los tres muchísimas gracias por esta participación. Y vamos a comenzar entonces con Jorge, que nos va a contar, nos va a dar en principio un diagnóstico sobre el mercado de trabajo y además nos va a contar desde su punto de vista, desde el punto de vista del movimiento sindical, cuáles son los condimentos que deberían considerarse a la hora de hablar sobre la generación de empleo en la Argentina y también cuáles son los condimentos que no deberían considerarse en este ámbito. Jorge. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Primero, la enorme satisfacción de la CGT de ayer haber tenido la noticia de un premio Nobel en Economía Laboral que ha demostrado lo que empíricamente desde el sindicalismo argentino venimos sosteniendo, y es que el aumento del salario mínimo no genera desempleo ni paraliza el empleo, sino que muy por el contrario lo mantiene y en muchos casos lo acrecienta. Así que mis felicitaciones a David Card, que ha sido quien en la década del 90 generó esta teoría y que se alinea con lo que desde este sector gremial venimos manteniendo desde hace tiempo. Dicho esto, abordemos lo que nos parece a nosotros desde nuestra Confederación General de Trabajo el mayor desafío de la economía argentina, y es que es crear empleo para que de una vez por todas generemos esa actividad sociológica que tiene el trabajo, que es el de dar ordenamiento social en la Argentina. Primero, como bien decía Alejandra, un somero análisis de diagnóstico. La Argentina tiene una totalidad de habitantes proyectada al 2021 de 46 millones, de los cuales el 13,3 millones es la población económicamente activa. De esos 13,3 ocupados hay 12 millones y desocupados 9,6. Pero con la salvedad que de los ocupados el 55% está buscando más trabajo, trabaja menos de 35 horas. Es decir que a ese 1,3 millones de desocupados plenos que tenemos hay que sumarle alrededor de 7 millones de trabajadores que están buscando empleo y 2,7 millones de alrededor de trabajadores que están en la informalidad. Evidentemente, el panorama que tenemos por delante es desalentador para muchas cosas y alentador en cuanto a aprovechar esto para generar un camino de consenso en la búsqueda de generar empleo a largo plazo, genuino y formal. Pero no por nada ha pasado la pandemia y me interesa marcar dos puntos. Lo primero es, post-pandemia en el mundo se destruyeron 255 millones de puestos de trabajo completos y más de 150 millones de puestos de trabajo
redujeron la jornada laboral normal y habitual. Esto implica, digamos, que en la actual estructura que está pasando la Argentina, dentro del mundo post-pandemia, no es un dato menor. Y si sumamos que en los próximos 15 años se tiene previsto que, merced a la inteligencia artificial, se van a destruir 85 millones de labores que hoy se están llevando a cabo y se van a generar nuevos puestos de trabajo por 95 millones sin estar los trabajadores aún preparados, el desafío que tenemos es mucho y en conjunto. Vuelvo a insistir que esta dirigencia gremial cree que la asociación entre el empresariado y los trabajadores y el Estado es absolutamente necesaria para transitar un camino hacia la generación de empleo formal, estable, genuino y a largo plazo. ¿Qué es lo que creo o creemos desde la CGT que hay que hacer? Bien, me parece que lo primero, digamos, es un fortalecimiento, un fuerte impulso a la generación de políticas industriales. En este país ese fortalecimiento es absolutamente necesario y vital. Necesitamos para esta actual coyuntura un programa de empleo público productivo que genere empleo directo y genere a su vez la formación de empleos indirectos tercerizados, una promoción del trabajo decente y formal, una formalización a largo plazo pero inmediata que comience de la economía informal. Necesitamos inversión en formación y desarrollo de nuevas competencias y habilidades por un mundo de trabajo que viene y una participación plena en un ámbito de consenso entre los sindicatos, las empresas y el Estado. Eso nos parece absolutamente necesario para empezar a revitalizar, establecer un diagnóstico que va a ser crudo, pero que definitivamente nos marque el inicio hacia la solución de los problemas. ¿Qué creemos que no se debe hacer? Porque han sido experiencias pasadas que se han hecho en el mundo, que se han hecho en la Argentina y que evidentemente no han dado resultado. Primero, usar niveles salariales bajos y normas laborales insuficientes para atraer inversiones extranjeras. No podemos debilitar los derechos de los trabajadores, no podemos hacer la reducción de los costos del trabajo afectando la seguridad social, porque eso es salario diferido. No podemos debilitar la negociación colectiva paritaria entre empresarios y trabajadores, y no se pueden promover subsidios fiscales ni incentivos financieros sin contraprestación por parte de los empleadores para que se genere un empleo a largo plazo. Y para eso planteamos 5 políticas, 5 puntos, hay más, que en la coyuntura son una inversión inmediata en programas públicos productivos de empleo y una estimulación de empleos de calidad. Y a largo plazo, una transición de la economía informal a la formal, una inversión en la formación profesional para nuevas competencias y habilidades y políticas para el y como último punto, quinto, políticas para el desarrollo de industrias nacionales y del sector agrícola sustentable. Me parece que por ahí va el camino, por ahí tenemos que generar y por ahí tenemos que profundizar este diálogo de consenso, de asociación hacia la salida de una crisis que la estamos transitando y que evidentemente tenemos que buscar un modo en que nos encuentre juntos en esa respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que respeté el tiempo. Está perfecto, impecable vamos hasta ahora. Alexandre Roig, Alex, es más fácil, nos va a hablar sobre la reorganización productiva, lo que él considera que en los últimos 50 años, tanto en América Latina en general como en particular en la Argentina, no se ha armado del todo bien. Pero nos va a hablar de la reorganización productiva no solamente desde la perspectiva de la reorganización del trabajo en sí mismo, sino teniendo en cuenta otras variantes. Por ejemplo, la reorganización del sector financiero, de las cuestiones financieras y de las cuestiones territoriales. Alex. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todas, a todos. Un gusto compartir este living con ustedes. Y la idea es en 5 minutos tratar de compartir algunas ideas, algunas preocupaciones, algunos proyectos desde la organización al cual formo parte, que es el Movimiento Evita. Para nosotros es importante estar acá porque consideramos que hay en Argentina un conjunto de hombres y mujeres que se preocupan por el país y que hacen, que trabajan y que hacen, que producen,
Para nosotros estar acá es estar con aquellos y aquellas que hacen acá en el país. Por eso nos sentimos gusto, porque las organizaciones sociales todos los días hacen en los barrios, trabajan, reorganizan. Y cuando digo reorganizan tiene que ver con lo que planteaba Alejandra recién, que partimos de un diagnóstico, que es un diagnóstico que Jorge esbozaba anteriormente, de un proceso de desorganización productiva en Argentina en los últimos 50 años. Con algunos vaivienes, con algunas aceleraciones, con algunos frenos, pero finalmente un proceso de desorganización productiva. Con lo cual, para nosotros es importante plantear un proceso que reorganice la producción. Reorganizar la producción hoy significa, en primer lugar, ampliar el concepto de producción. Ampliar el concepto de producción es asumir que hay muchas actividades que tal vez hace 10 años no consideramos como productivas y hoy lo son. Por ejemplo, el cuidado. Actividades que hace 10 años no eran consideradas como parte de las ramas de actividad y que hoy lo son. Por ejemplo, el reciclado. Esa ampliación del concepto de producción sería uno de los primeros elementos fundamentales para que aquellas y aquellos que hacen se encuentren en torno a una mesa para reconstruir la Argentina hoy. Segundo punto de la producción, producir significa ir hacia un lugar. Ese lugar es un lugar o un horizonte de valorización de trabajos, de valorización de actividades. Tiene que ver con lo que planteaba anteriormente, pero producir es visibilizar nuevas formas de producción, ampliar la producción, y producir también es valorizar. Para eso requiere 3 pilares fundamentales desde nuestro punto de vista. En primer lugar, reorganizar el trabajo. Lo decía Jorge, 50% de la población económicamente activa está por fuera de la relación de dependencia. 50%. Vamos a llegar a niveles de pobreza cercanos a los 60% y si miramos la juventud es todavía más alto. Con lo cual claramente tenemos un problema institucional. Y ese problema remonta a los años 70 de esta parte. Seguimos teniendo la misma cantidad de empleo privado en los años 70 que hoy, cerca de entre 6 millones y 6 millones y medio. Tenemos un problema institucional de creación de empleo privado. Obviamente que nosotros queremos crear empleo privado. No se resuelve transformando los 11 millones que solicitaron el IFE en funcionarios públicos. Pero a su vez, crear ese empleo privado requiere asumir los límites de nuestras estructuras productivas actuales. Por eso la necesidad de ser creativos. Y ser creativos es asumir, entre otras cosas, lo que planteaba anteriormente, las nuevas formas de trabajo y de producción, y partir de la realidad productiva existente para valorizarla. La economía popular, veíamos recién compañeros y compañeras de la economía popular que trabajan, que tienen sus formas, algunas bajo forma cooperativa, y que requieren potenciar un trabajo existente. Porque en Argentina todo el mundo trabaja, nadie vive del aire. Primer punto, reorganizar el trabajo partiendo de un principio de realidad, de la realidad concreta de nuestro tejido laboral. Segundo punto, la cuestión financiera. Es un tema menos identificado y menos problematizado en Argentina, a pesar, obviamente, de estar hiperfinanciarizado. Tenemos un mercado de capitales muy chico y a su vez estamos muy financiarizados porque estamos sometidos a lógicas financieras internacionales, entre otras cosas, la deuda externa. Ahora, uno de los problemas que tiene Argentina es que es uno de los países con menos crédito productivo sobre PBI del mundo. Eso es para nosotros uno de los grandes problemas para la organización y la creación de empleo y de trabajo. Eso requiere, entonces, armar una nueva institucionalidad financiera. Una nueva institucionalidad financiera que se complemente con la institucionalidad financiera actualmente existente, y lo que proponemos concretamente es desarrollar crédito no bancario del sector cooperativo y mutual, que tiene una capilaridad y una territorialidad que para nosotros es muy importante para responder a las necesidades productivas de nuestro país. Crear crédito productivo es uno de los grandes pilares de la creación de trabajo y del empleo. Y el tercero y último pilar tiene que ver con nuestro territorio nacional. La Argentina tiene hoy en día 7,4% de población rural. Es uno de los países con menos población rural del mundo. Sin embargo, nuestros imaginarios y nuestra producción de riqueza en gran medida tiene que ver con el campo. Hay un problema de reorganización territorial
que se traslada claramente en deficiencia de organizaciones comerciales, que se traslada claramente en deficiencia de organización institucional de los mercados que hay en nuestro país. Por eso es importante para nosotros repensar los territorios y repensarlos desde las manos de una inteligencia estatal. El rol del Estado es agregar información y producir inteligencia común. Ese es el tercer pilar que para nosotros es fundamental. Reorganizar el trabajo, reorganizar las finanzas, reorganizar el territorio es lo que nos permitirá tener en esa mesa de los que hacen acá en la Argentina la posibilidad de volver a recomponer el tejido social y productivo. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, Paula nos va a hablar desde la perspectiva del sector privado. Claramente las organizaciones están protagonizando, como todos nosotros, cambios muy vertiginosos en el mercado laboral y sin duda desde las organizaciones, desde las compañías que buscan generar empleo desde el sector privado, tratan de afrontar estos desafíos, primero para sobrevivir y después, por supuesto, para tratar de ser más competitivos. Pero considera que esta posición, esta situación puede ser una oportunidad para todos los sectores. Paula. Bueno, muchas gracias, Ale. Yo voy a retomar algunos de los puntos que estuvimos viendo en el posicionamiento de IDEA y en las conversaciones que tuvimos previamente y verlas desde el punto de vista de las organizaciones y de las compañías y de quienes dirigimos algunas de esas compañías y de los desafíos que enfrentamos. En principio, Argentina necesita un horizonte de crecimiento, lograr que la economía crezca por encima del 1,5%, que es el crecimiento demográfico poblacional. Y para crecer, básicamente necesitamos lograr tres cosas. Necesitamos, por un lado, lograr un ordenamiento de la macroeconomía que nos permita a las compañías poder planificar. Necesitamos también lograr un ordenamiento de lo que tiene que ver con el marco regulatorio, dándole estabilidad a las reglas de juego para esa planificación. Y les voy a dar un ejemplo muy cortito y muy simple, que tiene que ver con esta falta de ordenamiento de la regulación. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras reglas de juego cambien permanentemente y casi nos estamos acostumbrando a eso. Pero esta anécdota muy cortita, pero que creo que es bastante gráfica, tiene que ver, por ejemplo, con una reunión regional que se está organizando en nuestra compañía para los próximos 3 días de esta semana. Teníamos que viajar a Brasil. Había personas de prácticamente de todo el mundo viajando a Brasil. Fue imposible conseguir pasajes. Quedamos cortos por 3 días. Y la verdad es que la percepción que generamos a la hora de ser evaluados en términos de proyectos de inversión es muy complicada, porque somos el único país que no va a llegar. Y si queremos llegar, un taxi aéreo tiene un costo que es algo así como 8 veces más. Entonces es importante que pensemos la regulación en términos de el impacto que genera a lo largo de toda la cadena. Entonces, cuando se piensa en la regulación, debería tenerse en cuenta que para planificar, para poder generar la confianza que se necesita para generar proyectos, es importante mantener esas reglas de juego claras en el tiempo. Pero además, estos vaivenes en la macro, estos vaivenes en la regulación permanentes, lo que generan también es una imposibilidad de lo que decía Alex, imposibilidad de tener un crédito productivo que esté disponible para todo tipo de compañías. Cuando uno presenta proyectos de inversión, realmente no es fácil conseguir acceder a los créditos productivos y mucho menos para las pymes. La realidad es que hay muchas pymes que hoy están creciendo, incluso compañías tecnológicas a las que les cuesta mucho encontrar financiación, particularmente cuando son compañías nuevas. Con lo cual este flagelo, de alguna manera, que tiene la economía popular, también lo enfrenta la economía formal. Y es muy importante también, como segundo gran factor, el primero tiene que ver con la previsibilidad y el crecimiento, el segundo tiene que ver con la posibilidad de tener políticas que impulsen el crecimiento de la economía y el crecimiento de la economía capaz de generar trabajo formal privado. Una de las herramientas, como dije, es el crédito, pero además necesitamos revisar la carga tributaria. Como vimos en paneles anteriores, una carga tributaria del orden del 43% hace que muchas actividades tengan dos alternativas: dejar de existir, dejar de operar o pasar a la informalidad. Y no es lo que realmente nos conviene como
como contexto, como sociedad. Entonces ahí hay algo a revisar que tiene que ver con la cuestión tributaria. Y finalmente el tema de la simplificación. Necesitamos simplificar tanto la generación de nuevas compañías, como les decía en el discurso de apertura, Argentina tiene apenas 14 compañías por cada 1000 habitantes, nuestros vecinos tienen, en el caso de Brasil, el doble, en el caso de Chile 4 veces más. Necesitamos que sea más fácil poder generar nuevas empresas. Ahora, Argentina tiene 530.000 empleadores. Todas esas personas están todo el tiempo pensando de qué manera pueden crecer. Y crecer implica también generar trabajo. Necesitamos simplificar la contratación de personas. Y necesitamos también evitar que quienes quieran contratar tengan la incertidumbre, por un lado, de saber si eventualmente van a poder desvincular a quien no esté funcionando o si no les va bien en su actividad. Y también deben tener la posibilidad de evitar el riesgo de la litigiosidad, que en Argentina es altísimo. Entonces, todos los frenos que nosotros le ponemos a la salida también son frenos al ingreso, y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de querer generar trabajo. Y finalmente, el tercer punto que me gustaría hacer tiene que ver con la realidad y la tendencia que estamos teniendo hacia una polarización del mercado de trabajo. Hoy, a través de las nuevas tecnologías que están avanzando sobre las habilidades requeridas, hay una porción minoritaria de la población que tiene acceso a trabajos de alta calificación, altos ingresos, con una demanda creciente y que seguirá creciendo, y una población que no tiene esas habilidades requeridas y que están quedando fuera del sistema. Se van a crear puestos de trabajo, como nos decían recién, pero esos puestos de trabajo van a ser diferentes de los que se van a destruir, y necesitamos asegurarnos de apuntalar la calificación y la capacitación tanto de las personas que están trabajando en el reskilling y upskilling, como así también orientar a las personas jóvenes que están eligiendo sus futuras carreras, su futuro profesional, hacia las carreras que tienen la posibilidad de generar estos altos ingresos y esta alta demanda. Por lo tanto, la capacitación es un eje fundamental que necesitamos apuntalar también a través del trabajo con docentes, revalorizando el trabajo docente y repensando y repriorizando la educación por parte del Estado, con interacción también de las compañías, que son quienes pueden orientar los contenidos y el tipo de habilidades requeridas, y con una interacción que permita a los más jóvenes, que tienen el doble de tasa de desempleo que los adultos. Los jóvenes, hay 1 de cada 5 jóvenes no tiene trabajo, 1.7 de cada 10 mujeres no tiene trabajo, y claramente el desempleo es mucho mayor también entre los menos calificados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 7 minutos, poquitísimo. Entonces, lo que les pido a todos, a los 3, es el excelente poder de síntesis que han tenido hasta ahora. Si tuviéramos una mesa ahí, tendrían que sentarse ustedes 3, a definir cuál es la primer medida, cuál es el primer eje, cuál es la principal sugerencia que cada uno de ustedes daría desde su lugar para empezar a trabajar hoy en cómo generar empleo. ¿Cuál sería? ¿Tienen algo así como 1 minuto cada uno? Wow. Bueno, en principio, digamos, una gran mesa de consenso en esta asociación que digo entre el sector empresario, los empleadores y el Estado. Necesitamos un fuerte shock de coyuntura. Creo y estoy convencido que un programa de empleo público productivo que reduce el desempleo a corto plazo genera nuevos empleos tercerizados y que tiene que estar enfocado en infraestructura de salud, de educación, de medio ambiente y de comunicación vial. Generar empleos de calidad, ¿sí?, con salarios acordes a la labor, con condiciones de trabajo formales y con condiciones colectivas pautadas entre empresarios y trabajadores. Y por último, digamos, me parece importantísimo la necesidad de una asociación en búsqueda de una capacitación en las nuevas competencias y habilidades. El futuro, si hay algo que lo esperábamos, sucedió de manera imprevista y traumática con la pandemia. Incorporó nuevas modalidades de trabajo para las cuales esperábamos que sucedieran en 5 años.
Y esto definitivamente sucedió en un futuro que se nos hizo presente en forma traumática, como decía recién. Entonces, para esto necesitamos educar para salidas laborales, educar para nuevas competencias, educar para nuevas habilidades. Y con esto, digamos, tratar de compensar la gran cantidad de informalidad que tenemos en Argentina, con falta de trabajo, para que ese tránsito desde la informalidad, como decía Alex recién, a la formalidad sea en forma permanente, para que podamos tener también ahí trabajadores capacitados, con una cobertura, y vuelvo a insistir con esto, necesaria y obligatoria para que no se intente que en la baja de costos laborales se termine afectando el salario y las prestaciones de salud. Tengamos en cuenta que todo lo que va a seguridad social es salario diferido. Y también profundizo, coincido con Paula en cuanto a lo que decía respecto de la necesidad absoluta de incentivar a las empresas a que tengan incentivos financieros, económicos, pero con contraprestación de generación de empleo. Y para eso también se necesita hacer mucho más fácil la registración y la búsqueda de ingresar al empleo genuino de una manera rápida y eficiente. Esa me parece que podría ser un poco el resumen de lo que planteaba. Sí. Gracias. Alex. Sí, me parece que el punto central se gira en torno a la cuestión del crédito productivo, que nosotros deberíamos llevar, como nuestros vecinos latinoamericanos, el crédito productivo a 40% del PBI. Estamos en 16%. Y valorizar el crédito es valorizar la capacidad de acción y de construcción, de trabajo y de producción que hay en nuestro país. De vuelta. En la informalidad nosotros insistimos mucho. Los trabajadores de la economía popular y las trabajadoras de la economía popular trabajan. Tienen un problema de valorización de su trabajo. Uno de los grandes elementos de valorización de su trabajo tiene que ver con el acceso al crédito. Nosotros queremos salir del mundo del subsidio para ir al mundo del crédito, porque el mundo del crédito es también un mundo donde, además de capital, que es trabajo anticipado, porque eso es el crédito, circula confianza. Y nosotros estamos convencidos que en Argentina hay que reconstruir capacidad productiva y confianza en torno al crédito, creo, una institución pilar de la transformación a venir. Paula, el casi último minuto. 3 palabras: previsibilidad, simplificación para la creación de empleo y para la creación de empresas, y capacitación. Bueno, como habrán visto, parecen muy diferentes estos 3 sectores, pero afortunadamente me parece que de este panel han surgido muchísimas coincidencias. Así que muchísimas gracias a los 3 panelistas y muchísimas gracias a ustedes. Cata.